aquí, vamos a tener una oración dando gracias a Dios por estar acá. Te agradecemos, Señor, porque estamos en tu casa. Tú eres un Dios maravilloso. Tú nos has permitido reunirnos, Señor. Tú nos has permitido estar acá. Y queremos que tu nombre sea glorificado por sobre todas las cosas. Bendice cada una de las partes de este culto. Sé con los músicos, ayuda al pastor. Dirígenos, Señor, en todo para que este culto sea para honra y gloria tuya, Señor. Gracias porque tú nos has dado el privilegio de podernos reunir sin impedimento. Muchas otras personas en otros países lo hacen, Señor, incluso a riesgo de sus propias vidas. Pero qué bueno es que nosotros podamos hacerlo, y ayúdanos para hacerlo siempre verdaderamente con la confianza y con la seguridad de que tú escuchas nuestras peticiones, y también te agradecemos por todo lo bueno que tú eres para con nosotros. Sé con el pastor, ayúdanos a la predicación, la exposición de tu palabra, y nosotros ayúdanos a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Buenos días, Ágape. Buenos días, mis hermanos en Cristo. Bienvenidos a quienes nos están visitando, Mario y Ana. Gracias por estar con nosotros. Estábamos hablando la semana pasada, hermanos, de la traición de Judas y cómo esa traición había sido profetizada. Y luego, yo no sé si ustedes se acuerdan, presentamos tres profecías. Hablamos de cómo la ley hablaba de la traición. Entonces también hablamos de 5 salmos que presentaban la traición de Judas. Y entonces después presentamos cómo Jesucristo había dicho de que Él era quien personificaba de lo que hablaba la ley, los profetas y los salmos. Y demostramos de esa manera de que sí se había cumplido. Luego nos pusimos a meternos en el campo de la probabilidad matemática, ¿verdad? Y nos metimos en los estudios de este profesor de matemática de la Universidad de Pasadena, California, Peter Stoner, y cómo él hizo ese cálculo tremendo, ¿verdad? En el que nos dimos cuenta de que la probabilidad matemática de que una persona cumpliera con 8 profecías es una cosa imposible, ¿verdad? Hicimos todo un gráfico mental, ¿verdad? Para que ustedes se hicieran la idea, y nos dimos cuenta de que en realidad es imposible que otra persona pueda ser el Mesías, aún peor cuando consideramos de que Jesucristo no solamente cumplió con 8 profecías, como el cálculo lo trataba de probar, sino que Él cumplió más de 300 profecías, fíjense. Entonces, tremendo de ver de que nosotros hemos puesto nuestra confianza en alguien que hasta por la lógica, ¿verdad? Hasta por la lógica es, ¿verdad?, el Mesías. No hay otra manera que Él no pueda hacer. Y bueno, nosotros hemos puesto la confianza en Él por fe. No lo hemos hecho porque nosotros calculamos que es cierto, pero en realidad es bueno también que hasta por la lógica, es bueno ver que hasta por la lógica Jesucristo es entonces el Mesías, ¿verdad? Y seguimos avanzando en nuestro estudio de lo que es el Sermón del Monte, y entramos ahora en lo que es la ley del talión. Yo no sé si ustedes han escuchado a mucha gente hablar de la ley de talión, y algunos estarán preguntando, hermano, ¿y eso qué es? Y ahorita vamos a hablar de eso un poco. Fíjense que cuando los israelitas fueron liberados del yugo egipcio, las personas comenzaron a salir hacia la tierra prometida, todos los israelitas, y comenzaron a vivir una vida en la que ya no les decía nadie qué hacer, ya no estaban bajo el mando de nadie. Y entonces el Señor quería evitar de que se fuera a dar una vida de libertinaje. O sea, estaban en libertad, pero no quería que se volviera libertinaje. Entonces Él comenzó a darles leyes, preceptos, órdenes, para que ellos pudieran mantener una vida ordenada y dentro de un marco legal, para que pudieran vivir en paz. Esa era la idea de la ley. Y entonces, fíjense, una de esas leyes es, ¿verdad?, la que se le llama así. Quiero ver si me funciona esto. Pásame el slide porque como que todavía no reaccionó esto. Ahí está, la ley de talión. Déjame ver si me funciona. Ah, sí, ya me funciona. Okay. Algo había hecho mal yo ayer.
Entonces, la ley del talión, ¿verdad? Pero nosotros lo conocemos como la ley de la reciprocidad. Así es como, ¿verdad?, aparece en la Biblia, y también la conocemos como ojo por ojo. Así es como nosotros la llamamos comúnmente, ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? No es un dicho, es en realidad un precepto bíblico. Y fíjese, vamos a explicar un poco de qué se trata esta ley de la reciprocidad. Lo que es que en la Biblia se ordena que si una persona, esto está en la ley, que si una persona le hace daño a otra, esa persona debe ser retribuida con el mismo mal que le hizo a la otra persona, ¿verdad? O sea, la idea es que si yo te pego, tú me pegas. Si yo te doy un puntapié, tú me das un puntapié. Si yo te quemo, te hago una quemada, tú me haces una quemada a mí, ¿verdad? Y fíjese, se lo voy a mostrar aquí, Éxodo 21, 23 al 25, dice: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. O sea, es la ley de la reciprocidad. Me haces, tengo derecho a hacerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que lograba esta ley? Lo que la ley lograba era que creaba conciencia. Como resultado, las personas se cuidaban mucho de hacerle daño a otra persona. Esa ley, que pensaran antes de hacer las cosas, y si les ganaba el enojo, se tenían que atener a las consecuencias. Esa era la verdad, que la idea era que pensaran antes de hacerle daño a otra persona, ¿verdad? ¿Por qué el mundo le llama a la ley de la reciprocidad ley del talión? La palabra talión no aparece en la Biblia, ni siquiera está en hebreo. Fíjese, ese talión viene del lenguaje acadio, es el lenguaje de los babilonios. Y la razón por la que la gente le llama ley de talión a la ley de la reciprocidad es porque supuestamente, ¿verdad?, según los famosos científicos, ¿verdad?, que siempre tratan de desprobar la Biblia de alguna manera, la ley, el código Hammurabi, donde se encuentra la ley del talión o lex talionis, se escribió algunos 200 años antes de lo que se escribió la Biblia, ¿verdad? Se dice de que se escribió en el siglo, por ahí por el siglo XVIII, ¿verdad? Y si ustedes cuentan, por ejemplo, ahora, ¿verdad?, en la manera como estamos contando los años, entre más pequeños son los años, ¿cómo se llama?, menos, y entre más grande es el año, estamos más lejos. Pero cuando es antes de Cristo se cuenta al revés. Entonces, entre más grande es el número, es que está más lejos. Entonces, en el siglo XVIII se escribió esta lex talionis, o el código Hammurabi de los babilonios. Y la Biblia se dice que fue escrita entonces entre el siglo XV y el siglo XIII. Entonces, dicen que el código Hammurabi precede a la Biblia, y por tanto, ¿verdad?, la Biblia seguramente le copió al código Hammurabi una de las leyes que está en la Biblia. Fíjese de que yo no creo que nuestro Señor tenga, bueno, yo de hecho sé que nuestro Señor no tiene necesidad de andar plagiando información. Yo sé que Él no tiene necesidad de andar copiándole las leyes a un humano. Y me puse a mirar con detenimiento. Hay un programa que se llama Respuestas en Génesis, y hay varios programas de ese tipo que hacen investigaciones científicas concienzudas. En uno de esos programas, ¿verdad?, y apoyado por investigaciones, encontré de que el libro de Génesis no es el más antiguo de la Biblia. La gente piensa de que porque la Biblia comienza en Génesis, que ahí es el libro que se escribió más antiguamente, pero no lo es. El primer libro escrito de la Biblia fue el libro de Job. Y el libro de Job fue escrito por allá por el siglo XIX antes de Cristo. Lo que quiere decir de que la Biblia, parte de la Biblia, sí fue escrita antes del código Hammurabi. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta de que la Biblia no siempre fue escrita, sino que antes fue transmitida oralmente de persona a persona,
Entonces nos damos cuenta de que las personas, y la casualidad es que los babilonios también están en Medio Oriente, no son de aquí de América, no son de Australia, sino que es la misma área geográfica. Entonces fácilmente se puede haber difundido oralmente, y ellos entonces son los que copiaron de la ley de Dios, ¿verdad? Y esa es la manera como nosotros lo vemos. Yo me doy cuenta de que las personas a través del tiempo han tratado de desprobar la Biblia. Ese ha sido su trabajo, y lo único que han logrado es probar que es en realidad la verdad y que es la palabra de Dios. Ayer se celebró la Reforma Protestante, yo creo que lo saben, 31 de octubre. Yo creo que lo hizo a propósito Martín Lutero, de irse a clavar las 95 tesis en la puerta de la Iglesia Católica, para que la gente que andaba celebrando el Día de los Muertos, o Día de Todos los Santos, es que le llamaban ellos, quería que vieran al llegar a las puertas de la iglesia que, ¿cómo se llama?, habían estas explicaciones y estas tesis. El resultado de toda la Reforma Protestante y de todo lo que Martín Lutero escribió fue las 5 solas, una de las cuales es sola escritura. Sola escritura. ¿Qué es sola escritura? Es la abreviación de la doctrina teológica que asegura que la Biblia es la única fuente infalible de autoridad para la práctica y fe cristiana. Nosotros que somos cristianos no podemos andar considerando otros códigos, no podemos andar considerando ninguna otra cosa con mayor autoridad que la de la palabra de Dios. Esa es nuestra fe y esa es nuestra creencia. La Biblia no es solamente un libro sagrado, no es solamente un libro de sabiduría, no es solo un libro con buenos consejos, no es solamente un libro de historia, sino que es la palabra de Dios, que no se equivoca. Por tanto, para nosotros es la ley, ¿verdad? Es la ley. Y vamos a hablar más de la ley de la reciprocidad ahora, pero no lo vamos a hacer sin orarle a nuestro Señor. Les ruego que se pongan de pie, vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por estar entre nosotros el día de hoy, porque donde 2 o más se unen, Señor, para adorarte, para hablar de ti, Señor, tú estás entre medio de ellos. Te doy gracias, Señor, por tu presencia. Queremos honrarte con este pequeño culto, con este humilde culto, Señor, ponerlo a tus pies. Que te veas agradado, Señor, de ver nuestro corazón, que lo único que quiere es que tú seas honrado hoy, que tu palabra sea difundida de la manera correcta, y que nosotros, Señor, salgamos de aquí aumentados, Señor, en el conocimiento de tu palabra, que salgamos en paz, conociendo, Señor, la bondad de tu corazón, el amor que nos demuestras y todo lo que haces por nosotros, todo lo que nos enseñas y todo lo que esperas de nosotros. Bendito sea, Señor, que en el corazón de nosotros quede plantada esta palabra, que nuestra mente, Señor, comience a actuar conforme a esa palabra, y que te seamos de agrado toda nuestra vida, Señor. Recibe esta adoración, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a leer, hermanos, la palabra de Dios. Le pido que permanezcan en pie. Perdonen que los hice en la realidad no los hice, se hicieron solos. Vamos a hacer como hacemos siempre. Primero vamos a leer en inglés, los jóvenes y las personas que sepan inglés, y luego lo vamos a leer en español, ¿verdad? Mateo 5 del 38 al 42. Estamos, como les dije, todavía en el Sermón del Monte. Vamos a ver. Todos juntos, al unísono. Matthew 5, 38, 42. You have heard that it was said, eye for an eye and tooth for tooth. But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. And if anyone wants to sue you and take your shirt, hand over your coat as well. If anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you. Ahora en español. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo,
no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Es palabra de Dios. Tomen asiento. Entonces, ¿cómo comienza el pasaje de hoy? Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Como siempre, y como lo hemos estado diciendo, el Señor dice, oísteis que fue dicho, porque de alguna manera esto se ha vuelto una mala interpretación. El Señor está diciendo, sí, eso es lo que dice la gente, pero no es la manera como lo vamos a hacer aquí, ¿verdad? Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y es un pasaje, esos dos versículos son versículos que confunden mucho a las personas. La gente piensa mucho en esto y dice, bueno, parece que Jesús nos está pidiendo algo que es imposible para nosotros. Fíjese, ojo por ojo y diente por diente, si lo quieren saber, está en Éxodo 21 y 24 y en Deuteronomio 19 y 21, que es la ley. Ahí lo van a encontrar, ¿verdad? Según la ley, tenemos derecho a desquitarnos. Tenemos derecho, fíjese. Si alguien nos pega, ¿cuál es nuestro primer deseo? ¿Verdad? Y ese es el problema, ¿verdad? Ese deseo en el corazón de desquitárselas, así como le decimos nosotros, desquitar. Nosotros no le decimos ley del talión, no le decimos ley de la reciprocidad, no le decimos ojo por ojo, diente por diente, nosotros le decimos desquite, ¿verdad? Nos la queremos desquitar. Fíjense, y es justo eso, es justo devolver el golpe. Sí es justo, la ley lo dice, la ley lo dice. Entonces, ¿por qué Jesús nos está pidiendo renunciar a algo que es nuestro derecho? ¿Por qué está haciendo eso el Señor? Porque hay una cadena natural en el ser humano, hay un ciclo vicioso de hacer maldad. El mundo se ha quedado atascado en ese ciclo vicioso y no hay manera de romperlo, ¿verdad? Ese ciclo de violencia y retribución interminable. Yo te hago, tú me haces, yo te pego, tú me pegas, yo te grito, tú me gritas, ¿verdad? Y vivimos de esa manera, dándole vueltas a lo mismo. Cuando eras niño, te voy a un viaje en el tiempo y algo largo para algunos. Cuando eras niño, ya me cuesta recordar de algunas cosas, la verdad. Cuando eran niños, yo no sé cómo era en tu casa, ¿verdad? Pero en mi país es la cultura de no te dejes, no te dejes. Yo llegaba a mi casa y le decía a alguien de mi familia, no voy a acusar a nadie, ¿verdad? Y le decía, fíjate de que me hablaron mal, me dijeron esto. La primera pregunta no era, pero estás bien. La primera pregunta es, ¿qué hiciste? ¿Verdad? Te las desquitaste. Le respondiste, le dijiste un par de verdades. No te dejes, no importa que sean adultos. O sea, es una cultura en la que nosotros vivimos. Es una cultura de responderle al otro lo que se merece, de devolverle, de no te dejes, ¿verdad? Esa es la cultura. Entonces Jesús se pone en una posición completamente opuesta a la del mundo y dice, nosotros no vamos a ser así. Los que me siguen no pueden ser de esa manera. Y fíjese, la verdad, seguir la instrucción de Jesús toma de alguien que tiene mucha determinación. Porque, como les digo, es una tendencia y una inclinación humana, ¿verdad? Exigir nuestros derechos, exigirlos.
Yo estaba viendo hace poco un video que le dieron como celebración y homenaje a un jugador de fútbol, balompié, ¿verdad? Soccer. Se llama Carles Puyol. Yo creo que no es secreto que a mí me gusta el Fútbol Club Barcelona. Entonces, de repente voy a estarle mencionando jugadores y esas cosas. Pero fíjese, el video está honrando a este jugador, Carles Puyol, por su liderazgo. Ahora es un exjugador, ya está retirado, pero por mucho tiempo fue el capitán del equipo. Y era el capitán del equipo por su carácter. Él hacía cosas que otra gente no hacía. Fíjese que una vez, bueno, en el video eso es lo primero que muestra. Viene Carles Puyol, ¿verdad?, de una jugada polémica, y viene caminando junto con otro jugador del otro equipo, y venían platicando y quizás discutiendo por la jugada polémica, y el otro se dio la vuelta y con la mano abierta le dejó ir una manada en la cara. Y entonces, en ese momento, en cualquier deporte, especialmente en el hockey, ¿verdad?, se dejan ir uno contra el otro y se hace el molote de gente. Y sabe que lo que hizo Carles Puyol me pareció bien raro. Comenzó a correr en dirección opuesta. O sea, el hombre le pegó y estaba para acá, ¿verdad? Él le pegó y se alejó. Entonces, en vez de correr hacia él, comenzó a correr para el otro lado. La cámara no permitía ver que unos jugadores de su equipo venían corriendo a agarrar al hombre y iban a llegar antes que los del equipo del otro, o sea que lo iban a agarrar. Y él corrió a detenerlos, a abrazarlos, a decirles no. Fíjese lo que hizo, defender al que lo acababa de agredir. Y yo no sé, ¿verdad?, si Carles Puyol será cristiano, pero lo que sí le voy a saber decir es de que esa es la actitud de que un cristiano debe tener. Esa es la actitud, esa es la actitud. Entonces, nosotros debemos de mantener ese pensamiento en la mente de que el gran retribuyente es nuestro Señor. La venganza es mía, dice el Señor. Si hay algo que desquitarse, el Señor es el que lo va a hacer. Nosotros debemos de dejarle las cosas a Él. Y a veces el mundo nos va a considerar tontos por esto. Nos va a considerar débiles, ¿verdad? Porque todos nos damos cuenta de que la persona que se considera fuerte, el macho alfa, espalda plateada, es el que anda maltratando a todo el mundo, empujando a todo el mundo y haciéndolo sentir mal. Pero esa no es la manera de Jesús. Esa no es la manera como nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer pushovers, ¿verdad? Nos van a andar empujando y lo vamos a permitir, porque esa es la manera que Jesús nos está enseñando. Y es difícil, ¿verdad? Pero si somos seguidores de Jesús, lo vamos a hacer. No debemos vengarnos. Dios es nuestro vengador. Fíjese lo que dice el versículo 40. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Fíjese, la túnica y la capa, ¿verdad?, creo que es bastante explícito, pero son prendas de vestir. Una es, ¿verdad?, un poco más interior que la otra. La túnica va por debajo, la capa va por encima. Y dice que si alguien te la pide, que le des las dos cosas. O sea, prácticamente está diciendo que quédese desnudo. Quédate desnudo en favor del otro. Y la Biblia, fíjese, prohíbe que una persona que le ha prestado a alguien y ha tomado como prenda la capa, ¿verdad? Si hay alguien, esto es como funcionaba la sociedad judía. Si alguien estaba pasando necesidad, si no tenía para comer, lo único de valor que tenía era lo que se ponía encima para protegerse del frío. Entonces, se quitaba la capa, la iba a empeñar a alguien por un poquito de dinero para poder comer. La Biblia le prohibía al que tomaba la capa como empeño guardársela por la noche, ¿verdad? Tenía que devolverla, a pesar de que le pagaran o que no le pagaran. Fíjense, eso está en Deuteronomio 24, del 10 al 13, dice: cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda.
Pero fíjese cómo la Biblia está agregándole más. Dice, te quedarás afuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, o sea, antes de la noche, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga. Y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Entonces nos parece curioso, ¿verdad? Esto le da pie al necesitado a abusar del pudiente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una persona necesitada que presta el dinero, y porque sabe que Dios está obligando al que tiene o al que prestó a que le devuelva la prenda, ahora no tiene con qué cobrarse lo que le ha prestado. El Señor le está diciendo, vas a perder, ya perdiste. Y verdad, parece injusto, pero el principio por el que Jesús trae esto a colación no es que te quedes desnudo, ni tampoco que te mueras de frío. Lo que quiere, ¿verdad?, es que utilices todo lo que esté dentro de tu posibilidad para desactivar los conflictos. Él quiere que desactives conflictos, que no te andes peleando. Dice, no le hagas pleito al que te está pidiendo la capa, no le hagas pleito al que te pide lo que tú tienes, dalo, no le hagas pleito, ¿verdad? Yo no sé, siguiendo con la misma línea de pensamiento de Carles Puyol, yo no sé si ustedes saben que cuando un jugador de fútbol se cambia de equipo, porque los jugadores de fútbol la gente no lo entiende. La gente mira los equipos y piensa que se juntan a jugar porque son amigos. No son amigos, son empleados del equipo. Y los equipos venden los jugadores dependiendo de sus habilidades. Y cuando un jugador se cambia de equipo, los hinchas, ¿verdad?, los seguidores del equipo se enojan. Y cuando el jugador, cuando juega el equipo para el que jugaba antes contra el equipo nuevo en el que ahora está, los abuchean, ¿verdad?, los maltratan, les dicen de todo, les silban, le tiran cosas en la cancha. Y eso sucedió una vez con un jugador del Barcelona. Ronaldinho se cambió para el Milán. Cuando les tocó jugar al Milán contra el Barcelona, vieran la que se armó, ¿verdad? Todo el mundo gritándole de cosas, tirando cosas en la cancha. Vino Carles Puyol y vio a su compañero anterior de equipo, al exjugador de su equipo, lo fue a agarrar a la fuerza y lo paró con él para tomarse la foto del equipo. Toda la gente con el uniforme del Barcelona y Ronaldinho a la orilla con el uniforme del Milán, y eso quedó para la historia. Ese es el carácter de un hombre que sigue al Señor. Fíjese, quiere agallas hacer lo correcto, quiere agallas, es difícil. Y yo les digo porque yo me veo todo el tiempo en esas decisiones, todo el tiempo me encuentro en eso, y todo el tiempo andamos los cristianos dando el brazo a torcer, y nos damos cuenta cómo la gente abusa de nosotros, aún entre cristianos. Y no solamente entre cristianos, sino que entre cristianos maduros, ¿verdad? Se ve el abuso, se vuelve evidente de que nos están maltratando, y nosotros nos seguimos dejando. Pero quiere valor. Yo quiero que piense que este jugador, ¿verdad?, Carles, se arriesgó a que lo abuchearan a él también y a ganarse un poco de enemigos, ¿verdad? Pero se arriesgó para detener el conflicto. ¿Sabe que ahí se acabó el problema? Después de que lo jaló y se tomó la foto con él y dijo, no, es que aquí no hay enemigos. Vamos a hacer un juego amistoso aquí, ¿verdad? Y aquí está con nosotros en la foto, y se acabó el abucheo, se quedaron callados todos, ¿verdad? Requirió un hombre que se acabara el problema. Y yo ya les he dicho este dato estadístico, que
cuando hay un hombre con carácter fuerte, ese hombre, aunque sea el 1% de una población, puede hacer que todo el 100% cambie. Entonces, si ustedes están bien cimentados en la palabra de Dios, su influencia va a ser tan fuerte que otras personas van a venir a seguir a Jesucristo. Las acciones se vuelven evidentes para las personas. Fíjese que cuando usted le presta a alguien, Jesús dice, la ley dice, mantén la integridad de la otra persona, no lo avergüences. No te vayas a meter a su casa a exigir la prenda por lo que has prestado. Quédate afuera, o sea, respeta su casa, respeta su integridad, ¿verdad? No lo hagas sentir mal. Hace años, ¿verdad?, con hijos en la universidad, ¿verdad?, y yo creo que ya algunos de ustedes saben qué es eso. Estaba yo, ya hace varios años, pasando un momento difícil económicamente y le dije a mi hermano, préstame $1000, fíjese. Y le dije, te lo voy a devolver en tanto tiempo, y no pude. Y le dije a él, no puedo. Y mi hermano me dijo, no te preocupes. Y entonces, pasó el tiempito, le pagué su dinero, y después me enteré de que él había pasado gran dificultad por ese dinero, pero no me cobró. Él podía haberse enojado, porque hay gente que cobra feo, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo no sé si usted alguna vez ha prestado. Yo no pido prestado mucho, pero esa vez presté. Y lo presté a mi hermano. Pero yo he sabido de hermanos que se toman la tarea de ir a hablar con otro hermano y decirte, ese no paga. Ese no paga. Y me ha pasado bastantes veces y me siento tan mal cuando me lo dicen, porque si el hermano no paga es porque no puede, porque no tiene, ¿verdad? Y si es sinvergüenza es entre él y Dios. Nosotros no somos jueces, y por eso es que yo les digo, tenemos que dejarle las cosas al Señor, tenemos que dejar que el Señor resuelva esas cosas. Me pareció muy bien que mi hermano se las arregló por no hacerme pasar una vergüenza. Me pudo haber cobrado, ¿verdad? Me pudo haber venido y decir, mira, yo necesito mi plata, estoy pasando un problema por tu culpa, ¿verdad? Bendito sea Dios por su vida, porque a veces los hermanos chiquitos, él tiene 10 años menos que yo, los hermanos chiquitos le enseñan lecciones a los grandes, ¿verdad? Es triste, pero sucede. Cuando a veces los hijos, ¿verdad?, también le enseñan lecciones a los padres, pero sucede. Otra cosa, fíjese, yo me he dado cuenta, y esta era la filosofía de Rafael Walter, que si alguien me venía a pedir prestado $1000, que me pasaba muchísimo, venía a pedir prestado $1000, yo incluso le decía a otros hermanos, en vez de pedir 100, en vez de darle los $1000, si no se los puede dar, si no se los puede prestar, regálale 100, porque seguramente no te lo van a devolver y así no te haces enemigos, ¿verdad? Y entonces yo dije, qué filosofía más poderosa, ¿verdad? Pero prácticamente lo que estás haciendo, en tu corazón, estás avergonzando a tu hermano, sin saber la capacidad de devolver que tiene o que no tiene, ya estás asumiendo que te va a quedar mal. Tienes que prestar la plata y ser sincero y decir, mira, no tengo los 1000, tengo 100, y dámela cuando puedas. Y si el hermano nunca te la da, de todas maneras, se la ibas a regalar. Pero importa lo que nosotros sentimos en nuestro corazón. El Señor se fija. El Señor se fija. No podemos avergonzar al que necesita. Mateo 5:41 dice, a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. 1 milla romana, yo no sé si ustedes lo saben, eran 1000 pasos militares. Un paso militar era 5 pies de largo más o menos. Entonces, es el equivalente a la milla inglesa. Fíjese, la ley romana obligaba a las personas comunes y corrientes, a los civiles,
a cargarle los bultos a los soldados. O sea que si los soldados iban por la calle y usted iba caminando, ¿verdad? Imagínese que usted va para su trabajo y de repente le dice un soldado: me lo vas a llevar por 1 milla. No se podía resistir, era la ley. Perdía de trabajar. Imagínese que usted va para donde la novia, el único día que se baña y se echa perfume, y va para donde ella después todo sudado. Es una gran inconveniencia, pero eso es lo que exigía, y por eso lo dice Jesús. Si alguien te obliga, está hablando de los opresores. Esto es un insulto para los judíos, que nuestro Señor Jesús, siendo judío, diga: deja que el opresor te oprima más. O sea, no solamente deja lo que te oprima, sino que además haz más de lo que te está pidiendo. Es un abuso, es una herida al orgullo, ¿verdad? Yo no sé si ustedes lo saben, pero bajo esa provisión fue que Simón de Cirene cargó con la cruz de Jesús. O sea, por eso lo obligaron. No fue que lo agarraron ahí del público porque fue una cosa que se les ocurrió, era una ley. Lo señalaron y le tocó. Y lo peor es que este hombre parece que andaba nomás en las celebraciones. Había venido de afuera, fíjate, era un turista. Imagínese que usted va de turista, ¿verdad? Se va para Miami. Y que allá lo agarra alguien en la calle y le vení: vas a trabajar por mí de gratis, por 1 milla me vas a llevar esto. Es cosa que ahora ya no se mira. Pero el Señor está diciendo: olvídense de los sentimientos de odio contra otras personas, olvídense de su derecho, olvídense de todo eso. Hagan más de lo que les están pidiendo. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. El Señor está diciendo a través del versículo anterior que no consideres nada de la persona que te está pidiendo. No consideres su raza, no consideres su estatus, no consideres si es amigo o enemigo, si es creyente o no, si vale la pena o no, si se lo merece o no se lo merece. Hazlo, y hazlo con una sonrisa en la cara. ¿Y por qué? Porque finalmente no somos sino imitadores de Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Renunció a sus derechos. Estando en un trono celestial, con toda la potestad, decidió bajarse y venir a servirnos. Dejó sus derechos. O sea, te está diciendo: deja tus derechos, pero Él ya lo hizo. No devolvió golpe por golpe. Lo golpearon y lo escupieron. No lo devolvió. Está en la Biblia, lo pueden ver. Nos dio más de lo que le pedimos, ¿sí o no? Nosotros pedimos perdón, y no nos da solamente perdón, sino que nos preserva hasta el día de la redención. Cargó con nuestra cruz, cargó con nuestro pecado. A veces no nos damos cuenta que la mano que se estira para pedirte algo es la misma mano que tú le estiras al Señor todos los días para que con su bondad Él te dé alimento, y para que con su bondad continúe dándote el perdón que le has pedido desde hace mucho tiempo. Lo que hace el Señor es no insultarte. Él preserva tu honra y te muestra su grandeza y la abundancia de su bondad, continuando el perdón que te dio el día que se lo pediste. Imagínense qué cosa más grande. Así nos toca a los imitadores de Cristo. Así es lo que el Señor hizo para nosotros. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu eterna bondad, Señor. Gracias por todo tu amor. Gracias porque, Señor, sabemos que fue difícil para ti, Señor, bajarte de tu trono, pero lo hiciste con una sonrisa. Lo hiciste lleno de amor por nosotros. Lo hiciste en obediencia al Padre, pero sabías lo que estabas haciendo.
hiciste de tu voluntad. Cargaste con nuestro pecado, cargaste con nuestra cruz. No nos avergüences, Señor, sino que siendo pecadores, aún hoy, después de haber creído en ti, nos continúas perdonando y continúas mostrando que, Padre, tú vas a mantener la palabra que nos diste el día del perdón. Te doy gracias, Señor, porque tú pones en nuestro corazón el querer y el hacer, y nosotros nos mantenemos pegados a ti, solamente, Señor, porque tú, Padre, que eres el dador de todo, así lo quieres. Te damos gracias por tu bondad, por tus lecciones, por tu enseñanza, porque podemos de alguna manera, Señor, ser un poquito más como tú cada día. Bendito seas por todo lo que